El anime comienza cuando varios héroes de una nación traicionaron a su propio compañero en medio del bosque de la muerte, ya que se burlaron del chico mencionando de que se creía el mejor espadachín de todos. Sin embargo, debido a que eran muchos, lo terminaron atacando entre todos. Pasados 20 años vemos que unos monjes asesinaron a varias personas que habían intentado cruzar las fronteras sin su permiso. Incluso el sujeto les advirtió de que si no quieren terminar como ellos, debían pedir permiso en vez de simplemente desobedecer sus leyes. Y pasado un rato vemos que atraparon una chica llamada Peppy, la cual se había infiltrado en la ciudad ya que pensaba que estaría mucho más segura en la ciudad. Sin embargo, al haber sido atrapada, el monje mencionó de que lo mejor será de que la asesinen al igual que el resto. Pero justo vemos que llegó un chico el cual conocemos con el nombre de Coincel, pero lo llamaremos simplemente Cell. Además, Cell es el protagonista de nuestra historia. Justo el chico llegó para salvar a Peppy y les dijo que a pesar de que no se parecen, son hermanos. El monje no parece muy convencido de sus palabras, por lo que menciona que de ser así entonces les ejecutará a ambos. En ese momento llegó un hombre llamado Wade y le mencionó de que no le hiciera nada a los chicos ya que todo fue un malentendido. Incluso sobornó al monje para que dejara a los chicos en paz. Y pasado un rato vemos que Wade regañó al prota ya que no le importa si él muere, pero no quiere que cause un problema, ya que al fin y al cabo había conseguido a un contrabandista que los pueda cruzar en la frontera. Y si llega a causar un alboroto, ocasionará de que no pueda llevarlos. Wade le dice al prota de que sabe que solo quiere cruzar la frontera para convertirse en alguien como los 7 héroes. Sin embargo, se le hace mención de que realmente los 7 héroes le generan asco y siente mucho desprecio por ellos. Wade antes de irse le preguntó el motivo por el que ambos desean cruzar, y la chica le hace saber de que en su antigua ciudad no le queda nada debido a que unos invasores asesinaron a todos. En ese momento el prota siente la presencia de varios sujetos, por lo que toma a Peppy y la lanza al agua. Enseguida vemos que llegaron 12 monjes al lugar, y esto le hicieron saber a los chicos de que a pesar de haber pagado tienen sospechas de ambos, y no los dejarán cruzar la frontera si no comprueban que realmente no tienen malas intenciones contra el imperio de Saladén, y en muchas ocasiones miden la virtud de cada persona de acuerdo a la cantidad de dinero que le donen, por lo que ellos al no recibir dinero, se comenzaron a lanzar claramente contra el prota. Sin embargo, Cell de un solo golpe asesinó a uno de los monjes, y Wyatt quedó en shock al ver la capacidad de pelea del prota. En ese instante el resto de los monjes se comenzaron a lanzar, claramente contra el prota, pero como era de esperarse todos terminaron siendo asesinados. Tras acabar con ellos, el protagonista terminó lanzando sus cuerpos al río. Wyatt le hizo saber al prota de que le asombran sus habilidades de espadachín, así que lo invita a ir con el imperio ya que sabe que el prota no es cualquier persona. Justo en ese momento llegó Peppy y tras presentarse formalmente entre todos, Wyatt le hizo saber de que claramente el contrabandista ya está listo para llevarlos a todos. Enseguida se comenzaron a desplazar por unos acueductos subterráneos y llegaron a una especie de bar. El prota comenzó a disfrutar de las bebidas del lugar y de varias personas que fueron amables con él. Justo Wyatt se encontraba hablando con una mujer conocida como Altea y le pidió ayuda con descuentos para poder pagar los contrabandistas, ya que había usado parte de su dinero para pagarle a los monjes. En ese momento Wyatt llegó con Cell y lo llevó al lugar donde estaba la líder de los contrabandistas, y antes de entrar le pidió de que fuera cauteloso con ella. En ese momento vemos que el prota entró y Altea es la mismísima líder de estos. Seguidamente el prota, un poco orgulloso, le dice de que realmente podría cruzar las fronteras solo, pero Altea le deja claro de que lo mejor será de que no pierda el barco, ya que los héroes irán para restaurar la paz en un lugar, y esto significa de que tendrán que ir al mismo lugar donde estará Cell. En una escena paralela vemos que el monje se encuentra observando a lo lejos el lugar donde está el prota y muchas otras personas más. Estos lo consideran una plaga y han venido con refuerzos para poder exterminarlos claramente a todos. En ese momento llegaron a la taberna y le preguntaron quién estaba a cargo, ya que tienen testigos de que hay contrabandistas en el lugar, e incluso vemos de que un sujeto que había utilizado los servicios de Altea terminó confesando. Sin embargo, los monjes guerreros en ese momento acabaron con el sujeto. Tras una corta discusión, el monje a cargo le pidió al resto de que capturaran a todos, y el sujeto tomó como rehén en ese momento a Peppy. Sin embargo, en ese momento apareció el prota y realizando un corte tumbó una plataforma, la cual acabó con varios monjes.
El líder de los monjes se puso nervioso. A pesar de esto, le advirtió al prota que alzar su espada contra ellos es lo mismo que atacar a uno de los propios héroes. Sin embargo, el prota no pareció importarle y le dijo de que lo estaría esperando. Justo vemos que el prota acabó con otro monje, y el líder de los monjes, guerrero Rashid, logró escapar del lugar. Justo varios hombres llegaron con él y le preguntaron qué sucedió. Pero Rashid, muy enojado, menciona de que a partir de este momento declara ley marcial, y de regreso con el prota le dice a Althea de que irá a subirse al barco a pesar de escuchar las advertencias de la mujer, ya que la chica le explica de que ahora han declarado ley marcial a todos los guardias que estarán en el barco, por lo que se ofrece a llevarlos por una ruta que ninguno de los monjes conoce, y en una escena paralela vemos que Rashid, muy confiado, está diciendo que no hay forma de que el grupo del prota logre escapar. En ese instante llegó un sujeto llamado Rangzad, y Rashid le pidió un favor sin importar el precio que le cueste. De regreso con el prota, estos se dirigían con un túnel, y la mujer le hizo saber que dicho lugar conecta directamente con el puerto. En ese momento fueron atacados por unas criaturas, y Althea menciona de que es normal ya que es un lugar totalmente abandonado. Justo el grupo llegó a un lugar en el que había un gigante, y el prota comenzó a atacar a la criatura, pero este le causó muchísimo daño. En ese momento Althea comenzó a llorar del miedo, ya que cree que si el prota no pudo acabar con la criatura, ninguno de ellos va a poder, ya que cree que el prota murió con el ataque que claramente recibió. En ese momento Althea se dio por vencida, pero Wyatt, todo un hombre valiente, comenzó a atacar al gigante. Justo cuando le impactó un golpe, Wyatt bajó la guardia y recibió un ataque directo de la criatura, que hizo que Wyatt se estrellara contra una pared dejándolo completamente herido. Ambas chicas entraron en pánico al ver de que solo quedaban ellas y claramente iban a ser devoradas por dicho gigante. Pero un destello comenzó a salir de donde estaba el cuerpo del prota, y vemos que repentinamente apareció sobre la cabeza del gigante, y le agradeció al monstruo por haber roto el techo, ya que por alguna razón que no se nos revela al instante, el prota posee mejores habilidades bajo la luz de la luna. Finalmente vemos que tras impactarle un solo golpe a la criatura, acabó con el gigante. Asimismo le pidió a Wyatt que se apresuren, ya que los terminará dejando el barco. Sin embargo, en ese momento el prota siente la presencia de alguien y vemos que el grupo recibió un ataque. Justo apareció Rashid acompañado de Rangzad, el cual fue el responsable de lanzarles el ataque mágico. Rashid le hizo saber de que ahora el final de todos ellos ha llegado a su fin. En ese momento los chicos se asombraron al escuchar de que Rangzad posee una espada mágica, ya que las espadas de dicho poder no son tan fáciles de obtener. Asimismo, el prota comenzó a escuchar un sonido proveniente de la espada, y además Rashid le confesó de que su compañero en el pasado fue un contrabandista al igual que Althea. Esto hizo enfadar mucho a la chica, quien lo llama traidor por vender a sus aliados. Pero Rashid, todo un interesado, menciona de que los contrabandistas solo roban el dinero, que le debería pertenecer al monasterio. Tras ofrecerle a los chicos unirse a ellos y escuchar una respuesta negativa, le pidió a Rangzad que claramente los atacara de inmediato. En ese momento el hombre le lanzó un ataque mágico que el prota logró bloquear partiéndolo en dos. Además vemos al prota entre lágrimas, ya que al ser parte elfo pudo escuchar que el sonido que escuchaba es un hada que sufre, la cual está atada a la espada, por lo que no comprende cómo pueden ser tan crueles. Rangzad en ese momento se niega a seguir atacando, ya que cumplió su misión de no permitirles que alcanzaran el barco. Además se pregunta a sí mismo qué rayos es el prota en realidad, ya que nadie pudo haber bloqueado un ataque mágico como el suyo. Sin embargo, Rashid le pidió de que asesinara a los chicos sin importar el precio que le cueste, por lo que el hombre nuevamente lanza un segundo ataque, el cual logra impactar contra el prota a pesar de desbloquear el ataque. Enseguida el prota despertó en una especie de cámara en la que se encontraba Rashid. El sujeto le dice que sabe que utiliza la luz de la luna para poder recuperarse, pero ahora mismo no podrá hacerlo debido a que se encuentra en lo más profundo del monasterio. Además ahí posee a sus mejores guerreros, los cuales son conocidos como la Hermandad de los Guardianes Sagrados. El prota en ese momento recuerda haber estado en dicho lugar con su antiguo maestro. Los pensamientos del prota fueron interrumpidos cuando los guardianes se lanzaron contra el prota.
Este hizo un movimiento que los dejó asombrados y saben de que no es cualquier chico como se ve. Ratchet, un poco nervioso, le dijo de que solo es alguien que trajo para poder divertirlos, así que se lanzaron nuevamente a combatir contra Cell. Sin embargo, el prota decidió esquivar sus ataques, ya que no tiene tiempo para jugar con ellos. El chico en ese momento comenzó a perseguir a Ratchet y claramente terminó tropezando. Justo cuando los guardianes se iban a lanzar contra él, vemos que el prota activó una de las trampas del lugar, haciendo de que todos los guardianes fueran eliminados en ese momento. Ratchet quedó en shock, ya que ni siquiera ellos, siendo los guardianes del lugar, conocían dicha trampa, pero el prota le hizo saber de que él conoce todo el lugar de pies a cabeza, ya que claramente su maestro le había ordenado en el pasado que memorizara cada una de las trampas de dicho lugar. En ese momento el prota lanzó al sujeto contra una de las puertas del lugar y entraron en el área completamente sagrada en la que estaba otro monje de rango superior. El hombre le dijo al prota de que incluso los 7 héroes deben pedir permiso para poder entrar, pero vemos de que el prota simplemente decidió pasar sin importar lo que dijera. Asimismo descubrimos de que el nombre de su maestro es Ernach y se había sacrificado hace 20 años para poner fin a la guerra. Incluso el hombre se encuentra en un lugar petrificado debido a un hechizo que había activado hace 20 años. En ese momento el hombre comienza a explicarle al prota que hace 2 décadas, recuerda que los 7 héroes fueron enviados junto a otros 7 compañeros al bosque de la muerte. Sin embargo explica que 4 de los asistentes se convirtieron en traidores y se unieron a la fuerza enemiga, por lo que claramente fueron eliminados por los héroes. Sin embargo el prota sabe que nada de esto es como el viejo lo está diciendo, ya que tiene un recuerdo en ese momento cuando habló con los héroes y su maestro Ernach había salido con él para invocar el círculo mágico que lo salvó a todos. El monje le dice al prota de que él mismo vio cuando se crearon los muros que los protegieron gracias al círculo mágico, y gracias a esto se ha dedicado desde entonces a cuidar del lugar, ya que de igual modo uno de los 7 héroes se lo había pedido. El prota en ese momento se comenzó a reír y comenzó a pedirle palabras al cuerpo de su maestro, ya que recuerda al héroe conocido como Tengwalech como un verdadero bandido del momento. Esto debido a que el mismo sujeto decía que el rey lo había enviado a una misión tan importante, a pesar de considerarse a sí mismo un bandido. En ese momento el prota nos confiesa de que él fue el chico que inició el anime, el cual los héroes traicionaron y comenzaron a atacar entre todos, ya que sabía que realmente lo silenciaron a él y a los otros 4 que asesinaron para claramente llevarse el crédito y la reputación de todos. El prota en ese instante se llenó de ira de tan solo recordar a los traidores, por lo que a pesar de su antiguo maestro que no lo está escuchando, le pide permiso para pasar debido a que necesita ir al imperio. Así que el prota en ese momento sacó su espada y vimos que iba a desactivar un círculo mágico. Esto hizo que entrara en desesperación el monje de rango superior y le pidió a Ratchet que lo detuviera de inmediato. Pero Ratchet le hizo saber de que es muy poderoso y acabó con todos sus hombres, por lo que el monje no tuvo más remedio que atacar al prota y este simplemente bloqueó el ataque y logró romper el sello que había creado su Ernach. Por otra parte, Wyatt y la chica lograron salir del lugar, pero fueron rodeados por los guardias, y además se dieron cuenta de que el barco volador ya había zarpado. Además, gracias al prota, los muros que rodeaban la ciudad que separaba al imperio finalmente desaparecieron, al igual que todo el monasterio del lugar. Esto hizo que miles de personas que estaban en la frontera se alegraran al ver que finalmente podían cruzar hacia el imperio, justo cuando Cell iba saliendo del lugar. Recordó que su maestro le había dicho de que cuando activara el círculo mágico quedaría atrapado, ya que este era el precio a pagar para poder proteger a su nación, y entre las últimas palabras que le había dicho su maestro era que algún día lo iba a esperar de nuevo. El prota en ese momento comenzó a llorar de tan solo recordar sus palabras, y piensa de que ahora ya ha tumbado la barrera que creó Ernach, y que tendrá que ir para vengarse de los 7 traidores claramente. Por otra parte vemos que Ratchet había quedado atrapado y le pidió ayuda a Ransad. Sin embargo, al ver que las personas comunes lo vieron y querían asesinarlo, Ransad simplemente no le tomó importancia a sus palabras y le dejó en el lugar. Asimismo, el grupo del prota logró tomar una de las naves de los monjes y se comenzaron a dirigir hacia el barco para poder alcanzarlo. Altea de igual modo piensa de que ahora no hay barreras en el negocio del contrabando de personas que ha terminado. Peppy de igual modo le pregunta si el prota estará bien, pero justo vemos de que este venía volando en un dragón. Las personas por otra parte se comenzaron a desesperar al ver que las lanzas
losas de piedra que servían como barrera habían desaparecido, por lo que sabe que el imperio podría entrar en guerra nuevamente. Pero de inmediato recordaron que 7 de los 7 héroes de su lado estaban con ellos. No obstante, podemos ver que a los traidores, los cuales tienen un poco de miedo de todo esto, ya que tienen un mal presentimiento de lo que podría ocurrir con ellos con el imperio. En un cambio de escena vemos que una mujer se encontraba en el castillo lunar cuando observaba las 2 lunas de este mundo. La mujer repentinamente sintió algo extraño, ya que sabe de que algo malo se avecina muy pronto, y de regreso con el prota vemos que se acercó volando al campamento de los 7 héroes. Justo piensa que finalmente tomará venganza porque fue interrumpido cuando una nave llegó para detenerlo. Justo le lanzaron un ataque, pero esto ocasionó de que terminara cayendo directamente sobre el campamento. En ese momento los 7 héroes salieron y el prota recordó el rostro de uno de ellos, por lo que se lanzó a atacar, pero una magia de uno de sus aliados logró en ese momento claramente detenerlo. Además, el prota recibió unas ataduras las cuales le hicieron soltar su espada. Justo conocemos el hombre que estaba frente al prota y que era el mismísimo Tengwaleg, y este inesperadamente pidió que soltaran al prota, ya que comenzó a dar un discurso mencionando de que es culpa de ellos, de las personas que fueran claramente a la frontera, que estuvieran furiosas. Esto dejó sorprendido al prota, ya que no pensaba que el sujeto iba a decir unas palabras como estas, por lo que le pidió de inmediato que lo liberaran y se marchó al igual que los héroes. El prota en ese momento comprendió que todo este tiempo se había dedicado a ganar popularidad para hacerlos ver como los mayores traidores de la patria. Sin embargo, ninguno de los héroes sabe que el prota era su antiguo compañero, debido a que la vez que lo atacaron su apariencia había cambiado por completo. El prota en ese momento se sintió muy impotente, ya que mientras los héroes disfrutaron del prestigio durante 20 años, él trató de venir a buscarlos para su venganza. Pasado un largo rato, un caballero llamado Rosen llegó con sus compañeros y les preguntó si habían liberado al prota. Estos le respondieron que sí, y el sujeto apareció bastante preocupado. Por otra parte, vemos que mientras el prota caminaba por un bosque, un caballero montado en un ave logró tomarlo y llevarlo por los cielos. Justo arriba se encontraba navegando Wyatt y el resto del equipo en una nave y lograron impactar al caballero. Esto causó que tanto la nave como el caballero que dirigía al monstruo se terminaran estrellando contra el suelo. En ese momento vemos que en realidad se trata de una chica llamada Anne, y esta se puso en posición de atacar al prota, pero justo Peppy se interpuso entre ambos y parecía conocer al prota. Sin embargo, Wyatt en ese momento reconoció a la chica, y vemos que se refirió a ella como si fuera una princesa. En una escena paralela vemos que Rosen le dice a varios de sus compañeros que el prota es más peligroso de lo que parece, ya que había acabado con todas las personas en una aldea cercana a la frontera, e incluso lo venció a él. De regreso con los chicos, Anne le confiesa de que el prota había asesinado a su hermano en el pasado, y es por esto de que ha venido para cobrar venganza. Además de que el prota se encontraba tirado en el suelo, la chica no dudó en atacar a Peppy, la cual se estaba interponiendo entre ambos. Sin embargo, el prota en ese momento se despertó, y vemos que logró neutralizar a la chica, y debido a que se mostró muy imponente ante Ant, la chica terminó rindiéndose. Pero a pesar de haber repelido a Ant, el prota terminó cayendo al suelo nuevamente debido a que estaba con muy poca fuerza. Pasado un largo rato vemos que el grupo del prota lo llevó a la ciudad fronteriza conocida como Molang, así que debía esperar hasta que el prota se recuperara por completo. En una escena paralela vemos que un sujeto llamado Gerampen llegó con el alcalde de la ciudad. Este había sido contratado para la seguridad de dicha ciudad, ya que tras la caída del muro de la frontera miles de personas habían cruzado a las aldeas vecinas, por lo que Gerampen le prometió de que mantendría un completo orden en la ciudad, ya que está un poderoso centurión. Por otra parte vemos que Peppy se encontró con un chico de la misma raza que ella. Asimismo llegó Altea y otros miembros de la familia del chico. Estos le agradecieron a Altea, ya que anteriormente la chica le había ayudado a cruzar claramente la frontera, y están felices ya que desde que se cruzaron la frontera sus vidas han sido más tranquilas y mejores. Esto conmovió muchísimo a Altea, ya que no sabía de que lo que hacía realmente cambiaba la vida de las personas. De igual modo, el chico le ofreció a Peppy marcharse con ellos, ya que quiere proteger a sus razas y alejarse a otra ciudad para que no se involucren en dicha guerra, lo
lo que claramente dejó pensando mucho a la chica. De regreso con el prota, Ant se encuentra molesta, ya que le dice que Wyatt no debería defender a asesinos. Sin embargo, Wyatt le dice de que debe comprender primero las cosas. En ese momento el prota se despertó y había escuchado toda la conversación, por lo que lanzó la espada a la chica y le pidió que lo asesine si tanto lo odia. Esto hizo que Wyatt le diera un golpe para que reaccione, ya que este no es el hombre que él conoció, por no recordarle de que tienen asuntos pendientes, ya que lo llama el hombre de la espada negra. Además le dice al prota de que sabe que él es la persona que había estado buscándolo por un largo tiempo, y por la razón que Wyatt quería cruzar la frontera era para encontrar la hermana de Ant, ya que ésta había emprendido un viaje y varias personas lograron secuestrarla, y como no pudo defenderla en ese momento, así que sabe que el prota es el único que puede ayudarlo a recuperar la segunda princesa. El prota intenta negarse ya que se considera un inútil por lo sucedido, pero nuevamente el sujeto le dice de que es el hombre de la espada negra y espadachín más poderoso de todos, por no mencionar de que cree que él fue el responsable de la caída del muro de Molang, así que le ruega que claramente pueda ayudarlo. Pasados varios días, Peppy llega con el prota para ofrecerle un poco de sopa, ya que no ha estado muy feliz todos estos días. Sin embargo, en ese momento vemos que apareció Gerampen, y el prota se puso alerta de inmediato, pero Peppy al mencionar de que es una persona agradable bajó la guardia, ya que no es tan malo como claramente se ve. Sin embargo, en ese momento llegó Wyatt y se puso nervioso al verlo, ya que menciona de que él no fue uno de los responsables, por lo que actuó el sujeto con una de sus armas y Gerampen no comprende por qué hace esto. Wyatt le hace mención de que recuerda sus tatuajes perfectamente y que él es un secuestrador, pero Gerampen menciona de que él protege a las personas y le sirve al gran héroe Tengwaleg. Seguidamente fueron interrumpidos cuando llegó el chico que había conocido a Peppy. Justo unos bandidos lo venían siguiendo, pero Gerampen le dio una paliza en ese momento a todos. Asimismo llegaron el resto de los bandidos y Gerampen se presentó como un centurión que le sirve al héroe. Esto puso nervioso a varios de los bandidos, pero el líder le sacó una espada el cual tiene un emblema real, así que le pidió de que si quiere desafiar al mismo héroe puede atacarlo en ese momento, lo que puso nervioso a Gerampen ya que no sabía qué hacer en el momento. Los bandidos le pidieron de que le entregaran al chico, ya que al parecer habían encomendado llevárselo al igual que otros de su raza, pero el prota, cansado de sus palabras, logró partir en dos a varios de los bandidos, lo que dejó en shock claramente a todos. Enseguida varios sujetos se lanzaron de igual modo contra Cell, pero acabó con todos ellos en un solo instante. El líder de los bandidos se puso algo nervioso y le recordó de que tiene el emblema del héroe, pero el prota, sin importarle sus palabras, terminó cortando su emblema a la espada al igual que su mano. Esto hizo que le pidieran a Gerampen de que detuviera claramente al prota, pero el centurión le dijo de que en vez de hacerle caso lo va a interrogar en ese preciso instante, ya que no es nada normal que una persona como él posea ese emblema en su espada. Sin embargo, fueron interrumpidos cuando un sujeto llamado Fargo llegó en ese preciso lugar. Además, descubrimos de que es el hermano de Gerampen. El bandido en ese momento le pidió ayuda a Fargo, pero este lo terminó asesinando sin pensarlo. En ese momento Fargo confirmó de que era la espada que había pedido hacer, y por alguna razón dichos bandidos le habían robado, así que le agradeció al prota por haber asesinado a varios bandidos, ya que si se hubieran ido posiblemente darían una mala imagen de él. Fargo de igual modo elogió al prota por lo bueno que fue en combate, y menciona que no olvidará su nombre como agradecimiento. Peppy en ese momento se lanzó llorando sobre los brazos del prota, ya que tuvo mucho miedo de los hombres. Por otra parte, Wyatt se puso nervioso y le dijo de que no confía en ellos a pesar de haber acabado con este último bandido, ya que le pregunta dónde está la tercera princesa. Fargo comprende a quién se refiere y menciona de que hará una audiencia para poder hablar con ella, ya que no le da muchos detalles, pero le informa de que tiene una misión de tomar a las personas de poder, por lo que le dice de que si quiere verla debe ir a la casa del alcalde, pero no puede llevársela a ninguna parte. Esto hizo un rato más tarde que el sujeto hablara con Ant y le dijo de que puede ver a su hermana. A pesar de que no está muy convencido, cree que si finalmente la encuentra, entonces su viaje llegará a su fin. De igual modo, Peppy se siente un poco triste ya que al parecer había decidido irse con el resto de los miembros de su raza y posiblemente partirán al día siguiente. Y en una escena paralela vemos que Gerampen llegó
a rescatar a varias elfas que habían secuestrado los bandidos. Pasado un largo rato vemos que Ant y Wyatt se dirigieron a la casa del alcalde. Sin embargo, se toparon con la sorpresa de ver a todos los bandidos que habían asesinado frente a ellos. Enfrente de ellos. Estos comenzaron a atacarlos debido a que fueron revividos con la magia de necromancia, y Wyatt se enfadó con Fargo ya que lo llamó cobarde. Enseguida comenzaron a acabar con los sujetos, pero vemos que estos comenzaron a transformarse en ese momento. Fargo, quien los observa desde la ventana, cree que ninguno de ellos saldrá con vida. En ese momento Fargo tiene un pequeño recuerdo con el amigo que había hecho Peppy, ya que lo felicitaron por la buena labor que había hecho con Peppy y con Gerarnen. De regreso al presente, Fargo por alguna extraña razón odia al elfo y piensa de que acabará con él. Justo vemos que este se encontraba durmiendo junto a sus padres. Por otra parte, el prota salió a hacer guardia y quedó sorprendido por lo hermoso que se ven las lunas. Peppy por otro lado se encuentra buscando a los chicos y recuerda de que los elfos la habían invitado a irse con ellos y formar una nueva aldea como personas de su raza. Sin embargo, en ese momento llega a buscar a su amigo y se dio cuenta de que había llegado Fargo y asesinó a uno de los padres del chico. Asimismo, Fargo tenía una máscara la cual le quitó al elfo antes de que éste lo asesinara. Todo esto mientras Peppy estaba observando cómo asesinaba a los padres de su amigo. Esto hizo que el prota escuchara a lo lejos el dolor del sufrimiento de una persona y sabe que algo malo está ocurriendo en ese momento. Por otra parte, la bestia de Ant llegó y logró salvarlos a ambos, y con un último ataque acabó con los no muertos y se dirigieron de regreso al campamento. Seguidamente Fargo se preparó para asesinar al chico cuando llegó Peppy para tratar de detenerlo. El sujeto le hizo saber de que no quería testigos y ahora deberá asesinarla a ella también. La chica en ese momento se lanzó a pelear, pero debido a lo débil que es terminó recibiendo un muy buen golpe. Además, Fargo en ese momento le dice que no usará su espada para asesinarlos, ya que utilizando magia comenzó a controlar los cadáveres de los padres del chico. Este lo convirtió en una especie de monstruos para que pudieran acabar con ambos. El chico en ese instante se despertó, pero el monstruo le terminó dando un golpe. Justo cuando intentó atacar a Peppy, de igual modo apareció el prota y bloqueó claramente el ataque. La chica con lágrimas en los ojos le informó todo lo sucedido, y como Fargo destruyó sus sueños de tener una nueva familia con personal de su raza, el prota totalmente furioso sacó unas manos oscuras las cuales sostenían unas espadas, y de un solo golpe acabaron con el monstruo que había creado Fargo. Esto hizo que el sujeto comenzara a llorar mientras pedía piedad, ya que creía que el prota era una abominación de la vida. Pero como era de esperarse, el prota no escuchó ninguna de sus palabras y le terminó cortando un brazo. Esto hizo que Fargo quedara en shock, ya que no comprende de dónde sacó su poder como este. En ese instante llegaron Wyatt y Ant, y el sujeto se dio cuenta de que el prota efectivamente era el hombre de la espada negra, ya que lo conocen como un semihumano el cual posee un poder totalmente descomunal. Cell, muy furioso, le comenzó a decir de que solo lo utilizó a él para asesinar personas que revivieron utilizando su magia oscura, por no mencionar de que traicionó a todas las personas que confiaron en él. El prota también le recalca de que hacer todo esto hizo profanar el lugar, ya que dicho lugar había sido el recipiente de muchas muertes en la guerra hace un tiempo, y no le perdonará de que haya hecho algo de esta magnitud. Finalmente el prota le hace saber de que no importa qué tan fuerte se haya hecho los 7 héroes en los 20 años, ya que piensa acabar con cada uno de ellos. Comenzaron a llegar todos los habitantes de Molan. En ese momento, al ver la escena, pensaron que había sido el prota, por lo que intentaron atacarlos y Ant se llevó al prota al igual que Wyatt. Pasado un largo rato, los chicos llegaron a una parte segura y Wyatt le agradeció al prota, ya que gracias a él pudieron cruzar la frontera y ahora podrá seguir buscando a la princesa. El prota de igual modo le dice a Ant de que no puede asesinarlo ahora, ya que cree de que debe cumplir con la misión de asesinar a los héroes primero. Y en una escena paralela, Peppy trata de explicarle a los líderes del lugar que realmente Fargo fue el responsable de todo, pero estos no se muestran muy convencidos, ya que a diferencia de Fargo, el protagonista tenía una apariencia
experiencia muy aterradora. Sin embargo, debido a que no le creyeron, la chica se terminó marchando con las lágrimas en los ojos, y de regreso con el prota, Ann llegó para disculparse con Cell, ya que todo este tiempo había estado detrás del prota para asesinarlo. Sin embargo, ahora comprende de que en realidad Cell trató de protegerlo hasta no poder. La chica con lágrimas en los ojos se cayó de rodillas, de lo arrepentida que se encontraba con el prota. Sin embargo, Cell se acercó a la chica y le pidió de que se pusiera de pie, ya que comenzó a consolarla y le respondió de que no tiene nada que perdonarle, lo que hizo que la chica comenzara a llorar desconsoladamente. Pasado un rato vemos que Rosen llegó junto a varios caballeros para informarle a Tengwalek de que el prota lo está buscando para asesinarlo. Sin embargo, el sujeto no se lo toma en serio, ya que piensa de que seguro es alguien completamente débil. Además menciona de que el imperio se ha fortalecido por décadas y es igual que todos los guerreros, por lo que una simplemente sabandija como el prota jamás sería capaz de derrocarlo a él o al resto de los héroes. Sin embargo, Rosen recuerda que el prota había mencionado de que derrocará a los héroes, los cuales se la pasaban diciendo mentiras. Pasado un largo rato, Tengwalek observa que Rosen se reunió con otro grupo de otra orden. En ese momento es interrumpido cuando vemos que llegó Fargo al lugar con un brazo menos. Esto hizo que durante las próximas horas todos en el castillo del héroe se pusieran alerta ante un posible ataque del prota. Sin embargo, Rosen sabe que su ejército es tan grande que le parece imposible que el prota logre penetrar la defensa. Rosen de igual modo cree que ellos funcionan como escudos de los héroes, y si acaban con el protagonista entonces la paz regresará nuevamente. En ese momento su tranquilidad se acaban cuando observan que el prota viene volando en una de las bestias. Enseguida todos se prepararon para luchar y obtuvieron permisos para utilizar un poderoso rayo mágico, el cual sacan en ese mismo momento, ya que piensan acabar con el prota de una vez por todas. A pesar de esto, el prota piensa de que ya conocía todo esto y sabe que lo único moderno que tiene el castillo son los muros de afuera. El prota en ese momento comenzó a rodear el castillo de Tengwalek y le dice a Fargo en ese momento Tengwalek de que debido a que él no acabó con el prota tendrá que ver el espectáculo. En ese momento el prota tiene un recuerdo de hace 20 años, ya que varios sujetos llegaron a hablar con el prota y con Tengwalek para consultarle cuánto tardarían en construir el cañón. Esto debido a que la guerra se estaba complicando y dicha arma ayudaría a acabar una vez por todas con la pelea. Ambos le hicieron mención de que no faltaba mucho, por lo que el prota y su compañero continuaron en la construcción del arma, y de regreso al presente todos se comenzaron a preparar para disparar al prota. Incluso vemos que comenzaron a cargar el cañón con agua. Wyatt se puso nervioso al ver de que el prota no los ataca ni nada por el estilo, pero esto es debido a que Cell tiene un plan en mente, y cree que los caballeros no se coordinan tan mal después de todo. Rosen al observar los movimientos del prota sabe que pueden entrar al castillo, si quisiera en ese momento, pero para eso debe dejar a sus compañeros a salvo. Por otra parte, Tengwalek se muestra muy confiado de su arma, ya que piensa de que todo esto fue construido únicamente para defenderlo a él. En ese momento el prota se posiciona frente al cañón y vemos que recibió un impacto directo. Sin embargo, el prota utilizó una habilidad para terminar cortando el rayo del cañón, y justo vemos que desaparecieron de la vista de todos los caballeros. Esto hizo pensar a Russell de que Cell es un verdadero genio, ya que sabe que el protagonista no quiere herir a ninguno de ellos. Enseguida vemos que el prota y los chicos lograron adentrarse por un ducto el cual nadie debería conocer. Wyatt se puso nervioso y le preguntó cómo rayos sabe de todos los pasadillos del castillo. Sin embargo, el protagonista no le respondió en ese momento. Justo vemos que mientras caminaban se toparon con Gerard Penn, el cual se mostró totalmente sorprendido ya que únicamente las personas más importantes conocían dicho lugar. Wyatt y la princesa se molestaron al ver al sujeto, ya que quieren tomar venganza contra Fargo. Gerard Penn le dice de que si llegan hasta el final del pasadizo, se encontrarán con un altar donde estarán. El prota le pregunta por qué razón les está ayudando si él es un centurión y hermano de Fargo, pero el sujeto comienza a llorar mientras dice de que cuando estaban en Molang, vio a su hermano utilizando la magia oscura. Incluso se sentía orgulloso ya que pensaba que el héroe le había dado una misión muy importante, pero ahora comprende que en realidad ambos están planeando algo muy malo y se siente totalmente decepcionado de su hermano. Incluso Gerard Penn le confiesa de que él mismo trajo a la princesa al altar debido a una orden de él. Esto hizo enfadar mucho a Wyatt, quien le pregunta dónde se encuentra la princesa.
Ant cree de que esto puede ser una trampa, pero Gerard Penn se lamenta por todo el daño que ha causado, ya que ahora entiende que lastimó a muchas personas e incluso otras murieron por sus decisiones, y solo quiere que todo vuelva a la normalidad y que atrapen a los malos. El prota en ese momento los interrumpe y le dice a sus compañeros de que confía en sus palabras, por lo que le pide que los lleve con ambos sujetos, ya que piensa acabar con todo de una vez por todas. En una escena paralela vemos que Tengwolek se encuentra acompañando a Fargo en el altar. El sujeto le hace saber de que si quieren seguir con sus planes, deberá poner en orden al grupo de Cell, y de regreso con el prota estos llegaron a la puerta del altar, y vemos que fueron recibidos por varios sujetos. Enseguida Gerard Penn le dice de que ha traído mujeres, y tras inspeccionarlas creen que son hermosas, pero en realidad se trata del prota y Wyatt, ya que con unos minutos antes habían visitado una habitación en el cual se vistieron de mujeres, ya que Gerard Penn les había explicado anteriormente que su labor era encontrar semi-humanas y llevarlas al altar. Seguidamente Gerard Penn le pidió a uno de los guardias que esta vez quisiera ser su hermano, por lo que enseguida lo llaman y Fargo sale para hablar con él. Su hermano le pidió la verdad y quiere saber qué esconden tras las puertas del altar, ya que nunca ha entrado a ese lugar. Asimismo le pregunta qué ha ocurrido con todas las mujeres que había traído hasta el momento, lo anterior debido a que nunca le dio ninguna explicación. Fargo no comprende por qué le está pidiendo explicación si nunca había estado interesado, pero su hermano le confiesa de que aquella noche vio de que se convirtió en él, y lo que hizo con los padres del elfo. En ese momento Fargo comenzó a manipular sus palabras, ya que le hizo creer a su hermano de que solo eran dos enemigos del héroe, por no mencionar de que su habilidad para convertir a las personas en monstruos fue otorgada por un experimento de un noble que salió muy mal. Incluso le dice de que ni siquiera el héroe sabe de dicha habilidad, por lo que hizo todo esto únicamente para salvar al héroe, y justo vemos que Gerard Penn comienza a creer en sus palabras, a diferencia de Ant, quien se enfurece por la hipocresía del sujeto. En ese momento Gerard Penn se disculpa por dudar de su hermano, y comienza a hablarle al grupo del prota y le explica de que todo fue un malentendido, pero inesperadamente vemos que Fargo atacó a su propio hermano, ya que le clavó uno de sus brazos monstruosos, los cuales atravesaron su pecho. Justo cuando Fargo estaba a punto de rematar a su hermano, el prota logró bloquear el ataque, y esto puso nervioso a Fargo ya que aún no se habían recuperado del todo, así que le propone al prota que se pueden llevar a la princesa a cambio de no mencionar que estuvieron en el lugar, pero el prota es directo y le pregunta si acaso se encuentra realmente en el castillo. El sujeto le dice que hace poco la trajeron, así que Cell menciona de que ahora sabe de que se encuentra en un lugar donde lo van a asesinar, ya que claramente nunca mencionó de que haría un trato con él. Además quedaron en shock al escuchar por parte del prota de que la única razón por la que vino al castillo es para acabar al héroe traidor. En respuesta Fargo le revela de que le hicieron todo esto con las mujeres que había traído, ya que justo saca el cuerpo de varias de ellas, las cuales están transformadas en monstruos, ya que todo este tiempo las habían utilizado como experimentos, lo que hizo enfadar mucho al protagonista y dejó en shock a Gerard Penn. Enseguida el protagonista se lanzó a pelear contra el sujeto y este bloqueó el ataque de inmediato. Fargo en ese momento comenzó a atacar al prota sin parar, y se confió al ver al prota que no regresaba a los ataques. Wyatt le preguntó por qué razón no saca su espada oscura, y el prota le hizo saber que necesitaba tener la luz de la luna para poder activarla. Enseguida Fargo continuó el ataque y los chicos decidieron ayudarlo. Sin embargo vemos que Fargo logra atrapar al prota con uno de sus tentáculos oscuros, y justo cuando iba a rematar al prota, Gerard Penn le lanzó su espada ya que Cell había perdido la suya, por lo que al tomar la espada se la terminó clavando a Fargo en la cabeza. Esto hizo que cayera de inmediato y el prota fríamente le pidió de que siguiera adelante, por lo que Gerard Penn se terminó quedando junto al cadáver de su hermano llorando por lo decepcionado que había quedado. Seguidamente se nos revela un pequeño recuerdo de cuando el prota se encontraba junto a Tengwolek. Ambos vieron que las personas habían quedado felices al ver la construcción terminada, y ese día por la noche el prota le hizo saber de que se veía como una persona totalmente distinta, ya que como anteriormente habíamos mencionado, Tengwolek se llamaba a sí mismo un bandido, por lo que se sorprendió al escuchar estas palabras del prota. En una escena paralela vemos que Tengwolek se encontraba esperando junto a varios monjes el regreso de Fargo. Sin embargo, al ver que no regresa se pone nervioso, y se preguntan si acaso el grupo del prota les está
causando un problema. Además hace mención de que una semihumana que había capturado, ya que ésta tiene el color del cabello oscuro, a diferencia de claramente los de su raza, y posee sangre de hada en sus venas. En ese momento el héroe le dice de que pueden investigar de ella todo lo que les dé la gana, pero son interrumpidos cuando varios guardias murieron en ese instante, ya que justo apareció el prota y el héroe se puso totalmente nervioso ante su presencia. El prota se mostró muy confiado y el héroe sin saber de que el prota fue la persona que habían traicionado en el pasado. Justo vemos que la chica capturada comenzó a sufrir al tener varios tentáculos conectados a su cuerpo. Esto hizo que Wyatt y Ant se comenzaran a dirigir hacia ella, ya que descubrimos de que esta es la segunda princesa conocida como Sharen. El héroe en ese momento se puso arrogante y les dijo de que no deben juzgar lo que él haga, ya que él salvó a la nación claramente de la guerra, por lo que el prota en ese momento se enfureció y le dijo de que dejara de ser tan hipócrita, por no decir de que claramente le dice en la cara de que ha caído muy bajo. Por otra parte, los chicos lograron salvar a Sharen, y Tengwelek cree de que son unos bárbaros que solo han venido por la princesa. El prota con lágrimas en los ojos le dice de que ahora no es la persona que había conocido en el pasado, ya que el antiguo Tengwelek hubiera salvado la vida en vez de sacrificarlas, lo que dejó desconcertado al héroe, ya que se preguntó quién rayos es en realidad. El prota finalmente le dice de que conoce cada uno de sus pecados y ha venido para ponerle fin a todo. Tras decir estas palabras se lanzó de inmediato para luchar contra el héroe. Sin embargo, Tengwelek esquivó el ataque en ese momento. Esto lo dejó sorprendido, ya que sabe que no debe bajar la guardia contra él. Enseguida ambos comenzaron a cruzar ataques y se terminaron hiriendo el uno con el otro. Esto puso nervioso a Tengwelek, quien le dice a uno de sus aliados de que no comprende que a pesar de subir de nivel asesinando hadas, aún sigue siendo inferior al prota. Tras varios segundos ambos comenzaron a herirse, y Tengwelek por unos segundos se detiene y le dice de que conoce todos los movimientos que claramente le está impactando, así que le pregunta de dónde los aprendió. El prota le confesó en ese momento y vemos de que creó un aura oscura, los cuales dejaron totalmente aterrado al sujeto, por lo que el prota con un movimiento de oscuridad logró acertar varios cortes al sujeto. Tengwelek sintió miedo, ya que no puede creer que el prota haya sobrevivido la noche que lo atacaron en el bosque. El prota le recordó cómo lo habían mutilado por completo esa noche, y agrega de que tras asesinarlo a él irá por otros 6 héroes, ya que claramente no piensa perdonar nada de lo que le hicieron entre todos ellos. Todos quedaron asombrados, ya que el héroe había mencionado que toda la nación del protagonista, al igual que los demás asesinados, eran unos traidores. El prota en ese momento piensa que logró impactarle un ataque con sus alas negras, y claramente logró resistir, así que deberá atacar con todo para deshacerse de una vez por todas con el sujeto. Así que en ese momento el prota cargó un poderoso ataque contra Tengwelek, y justo fue bloqueado por la lanza de varias mujeres, ya que estas habían sido creadas por el sumo sacerdote presente y por la petición claramente del héroe. El prota en ese momento cayó de que lo débil que se encontraba, y el hombre se preguntó cómo rayos sigue tan joven tras 20 años, ya que quiere que le confiese sus secretos, y le dice al sumo sacerdote de que han encontrado una raza mucho más interesante que la princesa. El prota en ese momento comenzó a escuchar las voces de las mujeres que lo estaban reteniendo. El prota escuchaba cómo pedían ayuda debido a que aún seguían con vida, a pesar de haber sido el experimento de los sujetos. Sin embargo, en ese momento el prota se terminó desmayando en ese instante. Justo el sumo sacerdote sacó una especie de criatura a la cual Tengwelek se refiere como la maldición, ya que una vez que la criatura tome parte de su ser, el prota no podrá desenvainar la espada en contra suya. Esto debido a que le pareció muy interesante y quiere realizar experimentos con Cell. Justo cuando le iban a poner la criatura, el prota logró despertarse y comenzó a reírse como un desquiciado. Además de su cuerpo salieron unos tentáculos, los cuales asesinaron a todos los caballeros que los estaban sosteniendo. Por otra parte, vemos que la princesa Sharen se encuentra en un trance y logra escuchar las voces de las mujeres pidiendo ayuda. Sin embargo, hace mención de que siente la presencia cálida y tras dirigirse hacia ella, vemos que se trata del prota. En ese momento la chica se despertó y se alegró al ver que Wyatt le tenía en sus brazos. Por otra parte, el prota continuó riéndose sin parar, y el héroe les ordenó a las mujeres que lo atacaran de inmediato. Las chicas no tuvieron más opción que seguir sus órdenes, pero vemos que mientras lo atacaban, el prota en vez de herir a la chica rompió unos cascos los cuales controlaban a las mujeres.
por no decir de que se comenzó a dirigir hacia Tengwalek, mientras liberaba a las chicas. Justo el prota logró repeler a todas las chicas a pesar de tener las órdenes directamente del héroe, pero vemos que el prota comenzó en parte a perder el control, ya que logró golpear el techo del lugar y una gran roca cayó sobre Tengwalek. Asimismo, Sharon menciona de que puede ver las mujeres las cuales les están pidiendo ayuda, pero ahora que el prota las liberó de su sufrimiento le terminaron agradeciendo por lo que hizo. Enseguida vemos que el prota acabó con todas las chicas a su alrededor, debido a que no había otra forma más para poder liberarlas del sufrimiento. Además podemos notar de que Cell ahora posee unas gran alas negras, que están en su espada y acabó con el sumo sacerdote en ese mismo instante. Tengwalek intentó pedirle piedad, pero el prota al ver que no tuvo ni una pizca de remordimiento, lo atacó y le arrancó uno de sus brazos. Y el sujeto trató de hacer entrar en razón al prota, pero los buenos momentos que vivieron en el pasado claramente ya se habían borrado, pues no se acordó de eso. Pero finalmente el prota decidió acabar con todo y con una sola habilidad acabó con su vida, lo que dejó en shock a Ant, el cual está viendo todo lo que el prota ha hecho. En ese momento las alas del prota se comenzaron a romper y vemos que claramente se desmayó al instante. Ant llegó a ayudarlo y se dio cuenta de que estaba mucho más ligero que de costumbre, pero Sharon le hizo saber de que estará bien, ya que durante la pelea este perdió el control de sí mismo, así que al tener grandes usos de su poder terminó en este estado. El grupo fue interrumpido cuando las paredes del lugar comenzaron a colapsar y el agua del lago se comenzó a meter. Esto hizo de que salieran corriendo y por otra parte Gerard Penn se encontraba llorando la pérdida de su hermano. En este momento se nos revela un pequeño recuerdo de Gerard Penn, ya que desde que Fargo era un niño sus guardias habían atrapado a Gerard Penn. Asimismo descubrimos que realmente no eran hermanos, pero se querían como si lo fueran, ya que Gerard Penn tenía un grupo el cual fue atrapado por los guardias de Fargo, y fue ese el momento en el que Fargo lo reclutó como un centurión. Comenzó a formarse en un vínculo de hermandad, ya que de igual modo le hizo mención de que su ejército necesitaba personas fuertes y valientes como ellos, por lo que Gerard Penn se sintió honrado de dichas palabras y aceptó desde el primer momento que se lo pidió. Gerard Penn en ese instante le había pedido una única cosa al chico, ya que quería tratarlo como un hermano mayor para poder tener un motivo de defenderlo y protegerlo con su propia vida, y Fargo sin ningún problema terminó aceptando la petición del hombre. Y de regreso al presente el sujeto piensa que su mayor error fue conocer a profundidad a Fargo, ya que por más que lo quiso realmente nunca lo terminó de reconocer. En ese momento comenzó a llorar al sentirse tan impotente por todo lo sucedido, y vemos que los chicos llegaron con él y le advirtieron de que se moviera o moriría, pero Gerard Penn sin hacer un solo movimiento recibió el impacto del agua. En una escena paralela vemos que la sacerdotisa lunar les hace mención a varios hombres de que uno de los héroes ha caído. Esto dejó en shock a todos, ya que nunca había ocurrido algo como esto. Por otra parte, el grupo del prota logró escapar del castillo sobre la bestia en la cual había venido. Posteriormente pasaron varios días y los rumores de que el héroe de Tengwalek había caído, y esto puso en completa alerta a todos los caballeros y hechiceros del imperio. Seguidamente llegó un caballero a informarle a sus compañeros que los han convocado para una reunión. Enseguida llegaron con uno de los comandantes, los cuales le informan de que harán un funeral a su héroe, ya que a pesar de que no han encontrado su cuerpo y por más que le duela, deben aceptar de que el sujeto murió, por no decir de que la sacerdotisa lunar ya les avisó lo que ocurrió, así que piensa hacerle un funeral frente a todas las personas como el héroe que fue, ya que salvó a toda la nación. Pasados los días vemos que Pepi se encontraba en una ciudad y vio a los ciudadanos llorando desconsoladamente. Uno de ellos le hizo saber de que su gran héroe Tengwalek había caído contra unos rebeldes. En ese momento tanto Pepi como Altea se alegraron, ya que supusieron de que inmediato ya había sido Cell. Acto seguido, en medio de la aldea comenzó a caminar un grupo de caballeros cargando varios ataúdes, ya que tras una larga búsqueda no lograron encontrar los cuerpos de Fargo o del héroe. El amigo de Pepi en ese momento se dirigió hacia el lugar y comenzó a llorar al ver que Fargo había sido asesinado. Pepi trató de detenerlo, ya que realmente no le habían dicho que Fargo había sido el responsable de acabar con sus padres. Esto
Esto hizo que la chica comenzara a llorar al ver que su amigo está triste por alguien que realmente no vale la pena. Justo fueron interrumpidas cuando llegó Wyatt y las comenzó a guiar hacia unas montañas, ya que las guió para que puedan ver al prota. Las chicas en el camino le hicieron saber de que debieron dormir en lugares escondidos, ya que el ejército del héroe las había estado buscando. Posteriormente llegaron a una cueva en la que se habían quedado y Peppy no aguantó sus lágrimas y abrazó al prota. Asimismo, Wyatt le hizo saber de que Althea que lograron encontrar a la segunda princesa la cual estaba buscando. Peppy en ese momento le preguntó si acaso su tamaño es más pequeño de lo costumbre. El prota le afirmó esto, pero le hizo saber de que muy pronto regresará a su forma original. Althea los interrumpió y recomendó que se fueran a otra parte, ya que estaban muy cerca de la ciudad, pero el prota les hizo saber de que prefiere quedarse ahí ya que hay un lugar cerca el cual le genera muchos recuerdos. Al día siguiente vemos que el grupo se dirigió al lugar donde había ocurrido la masacre de los compañeros del prota. En ese momento le hicieron saber a Althea que realmente los héroes traicionaron al prota y a otros sujetos. Esto la hizo sentir mal ya que todo este tiempo había estado contrabandeando a las personas para meterlas en un nido de traidores. Justo el prota, tras varios segundos de reflexión, le pidió al grupo que pueden irse, pero quedó en shock al ver que el ejército del héroe llegó al lugar el cual significa mucho para Cell. Los sujetos comenzaron a llorar al recordar a Tengwaleg y menciona que a pesar de que no encontraron su cuerpo le darán sepultura. Esto lleno de rabia a los compañeros del prota, pero Cell muy calmadamente le dice de que no hay nada que temer, ya que al fin y al cabo él fue el responsable de acabar con uno de los héroes, y por más explicaciones que les dé a las personas todos lo seguirán viendo como un traidor. Así que solo le queda asesinar a los 6 héroes restantes para cobrar con la venganza de sus compañeros caídos. El prota le dice unas últimas palabras y agrega de que es mejor de que ellos sigan sus propios caminos. Pasadas las horas vemos que todos se encontraban durmiendo y Althea platica con Peppy, ya que Peppy quiere acompañar al prota en su camino, pero sabe que no será tan fácil como ella cree. Althea le hace mención de que no es la única que quiere acompañar al prota, ya que ella de igual modo quiere hacerlo. Por otra parte, Sharon llega con su hermana y Anne le dice de que ella de igual modo quiere acompañar al prota. Sharon comprende sus palabras y sin ningún problema respeta la decisión de su hermana. Al día siguiente, mientras el prota salió a caminar, llegó Wyatt acompañado de la princesa y se despidió del chico. Asimismo se lamenta por no poder acompañarlo, ya que tiene una misión importante de Sharon. Finalmente el sujeto le agradeció por todo y le pidió que cuidara de la otra princesa. Justo aparecieron el resto de las chicas y el prota comprendió que las 3 decidieron quedarse para acompañarlo en su camino. Y tras un rato los chicos emprendieron su marcha, y en un cambio de escena vemos que le informan a Rosen que debe hablar con el marqués Glenn. Enseguida Rosen se dirigió con el sujeto, y esta le dice de que tiene información muy importante sobre lo sucedido con el héroe. En un cambio de escena vemos que un sujeto contrató a 2 chicas para que estuvieran con su jefe llamado Barestar. Enseguida ambas chicas entraron con el hombre, pero este resultó estar traumado por algo que ocurrió, ya que inesperadamente asesinó a una de ellas por el hecho de tener unos aretes con forma puntiaguda. Lo anterior debido a que pensó que era una asesina que venía para acabar con su vida. En ese momento se nos revela que el rey del imperio convocó a todos los héroes a una reunión. Justo le informó sobre la pérdida de Tengwaleg y le hicieron mención a Barestar de que posiblemente él sería el siguiente, y desde entonces ha estado completamente traumado con el prota. En un cambio de escena vemos que unos caballeros atacaron una aldea en busca del prota. Sin embargo, este apareció frente a ellos sin que supieran de que era la persona que andaban buscando. El prota les hizo saber de que le parece muy patético que se aprovechen de las búsquedas de él para robar en las aldeas. Esto hizo enojar a los sujetos quienes se lanzaron contra él, pero el prota con un solo corte acabó con todos ellos. En un cambio de escena vemos que las chicas terminaron trabajando en una especie de taberna bailando con ropa muy sensual. Justo Althea le agradeció a la dueña ya que esta era la vieja amiga que les ofreció trabajo al llegar. Sin embargo, las chicas se entristecieron al recordar que el prota les había dejado en la ciudad. Y en una escena paralela vemos que el prota actuó como una chica para que no descubrieran su verdadera identidad. Justo había solicitado a un hombre un mapa con respecto al próximo héroe, ya que se encontraban recolectando muchísima información. De regreso con las chicas vemos de que estas se encontraban viendo una obra de teatro de la taberna. Sin embargo, estas hablaban con el prota y terminó siendo un villano y asesino al héroe. Esto hizo que uno de los caballeros leales del imperio se enojara mucho con él, principalmente
directamente con el encargado de narrar la historia y lo amenazó con asesinarlo, ya que claramente no debe estarse burlando de su héroe. Además le hizo saber de que vino para ver a las chicas y terminó escuchando muchas falacias, por lo que lo consideró en ese momento un traidor e intentó asesinar al sujeto, pero una de las chicas se lanzó y logró bloquear el ataque. Además otro chico apareció y logró neutralizar al guardia. En ese momento le hizo saber de que le pareció muy bonito su baile, por no decir que la obra de teatro le parecía muy interesante. Seguidamente el guardia se molestó con el chico y este hizo saber que lo golpeó, debido a que quiere ver cómo termina la obra, pero justo varios guardianes se lanzaron contra el joven. Como era de esperarse, todos terminaron golpeados. Justo al salir del lugar vemos que el prota se encontraba fuera del lugar, y el chico al pasar a su lado sintió algo extraño en Cell. Esto hizo que el prota se diera cuenta de que debe mejorar su traje de chica, ya que sintió un poco de hostilidad cuando el chico pasó a su lado. Justo vemos que el joven que había salvado a la chica se topó con Rosen y se subieron claramente al barco. Ambos platicaron sobre el prota y cómo han desplazado a muchos caballeros por todas las aldeas del imperio, ya que no han dejado de buscarlo ni un solo minuto. Asimismo Rosen le hace saber de que ha preparado a 4 grandes caballeros a la ciudad, donde habían escuchado rumores del prota. El chico llama a Face y le preguntó si acaso era cierto de que lo había vencido, y Rosen no tiene ninguna pena y acepta que el prota le había ganado en combate, pero a pesar de esto no quiso en ese momento asesinarlo. Face en ese momento se siente un poco triste, ya que decidió enviar a los 4 caballeros antes que él, lo que le hace pensar de que no lo considera apto para este trabajo. En un cambio de escena vemos que los caballeros que habían sido atacados por Face llegaron con uno de sus comandantes. Este le hizo saber de que no puede creer que los haya humillado en público, ya que ahora mismo están lidiando con la búsqueda del prota, al igual que con las personas de las ciudades. En ese momento el comandante le pidió de que le mostrara el brazo que le habían dislocado, y tras hacerlo vemos que le dio un golpe y se lo rompió, ya que debe enseñarlos a poner respeto ante las personas. En un cambio de escena vemos que una chica conocida como el Zarya se encuentra hablando con un chico. En ese momento fueron atacados por una gigantesca roca, y la chica le dice que posiblemente solo fue una advertencia contra ellos. Asimismo vemos que mencionan que hay un grupo del ejército del imperio de Battle Grey, y estos traen al chico el cual el comandante le había roto su brazo, ya que al parecer los caballeros habían venido a esta ciudad a beber en la taberna, y debido a que quieren una guerra han venido en forma para provocar al enemigo. Asimismo mencionan de que deben entregarle al prota ya que piensa de que lo están ocultando. Enseguida apareció el Zarya frente a ellos y se presentó como una caballera de las 7 lanzas. La chica le hizo saber de que servirle a un héroe es una completa decepción, ya que atacaron a una ciudad que todos reconocen como libre. El sujeto en ese momento se trata de enojar con la chica, pero el Zarya le hace saber de que ella es la hija de la familia Ranclave, el cual es una de las familias responsables de escoger al emperador sucesor. Esto dejó en shock a todos ya que existen en total 8 familias las cuales son responsables de escoger al siguiente emperador en cada generación existente. Así que son personas extremadamente importantes en el imperio, y atentar contra ellas es lo mismo que atentar contra el imperio. Esto hizo que el sujeto se terminara disculpando e incluso mencionó de que es todo un honor estar en este momento frente a ella. La chica le dice de que no deben preocuparse por buscar al prota, ya que ellos mismos se encargarán de dicha labor, pero el hombre le propone dejar una decena de sus hombres para poder ayudarla. Enseguida la chica le consultó al encargado de la ciudad, y este no tuvo problemas con aceptarlos, así que se comenzaron a preparar para la búsqueda, y en una escena paralela vemos que Rosen continúa hablando con Face. El sujeto le hace saber de que los 4 caballeros que habían enviado a buscar al prota eran del equipo del Zarya. Sin embargo le dejan claro de que ninguno de los 4 está a la altura de Face. Justo Rosen le explica de que hace un tiempo los 4 lograron entrar en una fortaleza enemiga y sacar la cabeza de su líder, y a pesar de que era un ejército bastante fuerte, lograron salir con vida y sin ningún problema. Así que por esta razón fue que claramente les encomendó dicha tarea de acabar con el asesino de héroes, claramente refiriéndose en ese momento al prota. Face sarcásticamente le dice de que es bueno que tengan un logro como el que acaba de mencionar, pero le vuelve
vuelve a preguntar el por qué razón no le envió a él a pesar de asesinar al prota, ya que así podría demostrar sus capacidades. Rosen en ese instante se sorprendió, pero decidió no darle una respuesta concreta con lo que acaba de responderle. En un cambio de escena vemos que Peppy está muy preocupada por el prota, y cuando repentinamente el grupo de Alzaria entró en su cuarto, la chica se disculpa por equivocarse ya que andaban en búsqueda del prota. Incluso la chica se lamenta ya que había entrado en más de 10 cuartos de personas y no lograron encontrar claramente al prota. Los compañeros de la chica piensan de que deben hacer algo, ya que han estado perdiendo muchísimo tiempo. Esto hizo que se disculparan con la chica y repentinamente uno de los sujetos se mostró interesado en la raza de Peppy, pero sus compañeros se lo terminaron llevando a la fuerza ya que el chico era bastante intenso, pero fueron interrumpidos cuando el hada que rastrea al prota percató algo muy extraño, así que el grupo se marchó de inmediato. Enseguida vemos que Peppy, al poseer parte de la sangre de hada, comprendió que efectivamente el hada del grupo estaba en el correcto, ya que claramente quizás se había percatado la esencia del prota en la ciudad, por lo que piensa de que debe buscarlo antes de que ellos lo encuentren. Y de regreso con el prota, este caminaba por la ciudad y piensa de que debe encontrar a Varestar, pero comprende de que debe tener cuidado ya que hay guardias protegiendo todas las salidas. Sin embargo, el prota estaba de mala suerte, ya que justo se topó con el grupo del Zarya. El hada logró rastrear al prota a pesar de que claramente estaba vestido de mujer, y se dieron cuenta de que se trataba del mismísimo prota, así que le hicieron mención de que ahora debe darles explicaciones por todo lo que ha ocurrido. La chica, tras presentarse como una noble perteneciente a la Orden de Caballeros, se lanzó contra el prota para luchar de inmediato. Al ver que no pudo contra él, el resto de los sujetos se lanzó contra el prota. Sin embargo, este terminó esquivando sus ataques. La chica en ese momento le hizo saber de que fueron enviados por Rosen, y el prota comprendió que los habían enviado para poder cazarlo. Sin embargo, Cell piensa de que no caerá ante alguien como ellos, ya que tienen la misión de acabar con el resto de los héroes. En un cambio de escena vemos que Glenn se encontraba entrenando cuando llegó Face y lo atacó. Esto bloquea el ataque y el chico le hizo saber de que tiene muy buenos reflejos. Varios que no conocían el chico lo llamaron insolente, pero Face le hizo saber de que realmente él vale mucho más que todos ellos, ya que Glenn le había salvado la vida y lo había entrenado en la academia en la que se encuentran. Pasado un largo rato, Glenn se reunió con el chico frente a todos los caballeros, y Face le recordó de que había perdonado la vida del prota. Todos en el lugar creen de que el chico es muy prepotente, así que Glenn, como su antiguo maestro, le pidió de que trajera su cabeza del prota, ya que si lo hace recuperará todo el honor que había perdido y volverá a ser un noble como antes. En ese momento se nos explican qué sucedió anteriormente con respecto a este tema, pero Glenn le prometió todo eso. En ese momento Face aceptó sin problema y enseguida se marchó del lugar. Pasado un largo rato vemos a varios sujetos que conversan con Rosen y se quejan al ver de que Face fue seleccionado para una misión muy importante. Sin embargo, el compañero de Rosen le hace saber de que a pesar que muchos no lo conocen, este es muy cercano al marqués desde hace muchos años, por no decir de que actualmente Face es uno de los mejores espadachines del imperio. Un rato más tarde Glenn conversa con una de sus compañeras llamada Glea, mientras observan a los chicos entrenar. El sujeto se disculpa con la chica ya que en parte Glenn fue uno de los que había asesinado al prota, por lo que la mujer comprendió lo sucedido y menciona de que solo les dolió un poco, ya que era su mejor alumno en el pasado. En ese momento Glea tiene un recuerdo de cuando escuchó en un pueblo que los héroes regresaron. Sin embargo, quedó en shock al escuchar de que el prota era uno de los traidores. Y de regreso al presente, Glea le dice a Glenn de que aún sigue sin creer que el prota en realidad es un traidor. En ese momento Glenn le dice de que debe confesarle algo, ya que comienza a narrarle una mentira diciendo de que siempre tuvo celos del prota, debido a que era un espadachín muy temerario el cual buscaba el bien del imperio. Asimismo le hace saber de que cree que el prota y los otros traidores hicieron un trato con los enemigos, debido a que sabían de que no iban a ganar la guerra, y todo esto fue para proteger el imperio, así que cree haber tomado una decisión muy precipitada al asesinarlos, en vez de ayudarlos a regresar al camino correcto. Glea en ese momento comenzó a llorar y piensa que de ser así, no debieron manchar el nombre de Cell ni el resto como si fueran traidores.
traidores. La mujer le hace saber de que ahora lo odia, ya que le arrebató su gran Meister, el cual era el prota, y lo veía como si fuese su propio hijo. Sin embargo, Glenn le hace saber de que si lo ataca en ese preciso instante, estaría acabando su propia tumba. Clea comprende esto, pero menciona de que no habrá nada debido a que él había jurado lealtad al imperio, y en un cambio de escena vemos que el prota continuó siendo perseguido por el grupo del Zarya. El prota se puso nervioso ya que no había traído sus armas para no llamar la atención, pero justo apareció Ant en ese instante. El Zarya le dijo de que no comprende por qué está defendiendo al prota, y Ant le dice de que ella ha visto al prota preocuparse por los demás a diferencia del héroe que asesinó, por lo que tras decir unas palabras se lanzó contra el Zarya para luchar. El prota por otra parte comenzó a pelear contra otros sujetos, y Ant, a pesar de que el prota le pidió no luchar, no le importan sus palabras ya que considera ser un héroe. En ese momento vemos que Ant logró bajar la guardia, y justo cuando se dirigía para atacar a el Zarya, uno de los caballeros le lanzó una espada. Esta impactó en su cuerpo y el prota no tuvo más remedio que lanzarse para salvarla, y vemos que el resto de la chica se encontraba en un bote esperándolos, por lo que en ese momento lograron escaparse. El Zarya muy segura les dice de que no llegarán muy lejos, ya que el hada con el que los había rastreado tiene el aroma en todos ellos, así que le resulta fácil seguirlos. Pasado un rato vemos que el prota logró curar las heridas de Ant, y este le pidió de que regresara a casa, ya que la chica, a pesar de ser una guerrera, realmente no tiene suficiente experiencia para pelear en combates reales. En una escena paralela vemos que los caballeros que habían atacado al Zarya tiempo atrás llegaron a Varestar. Esta quedó totalmente furioso al ver que la chica le había ordenado a sus propios hombres marcharse, así que este muy furioso le pidió de que regresara y acabaran con ella. Por otra parte vemos que a pesar de que el prota curó parte de las heridas de su compañera, esta aún sigue muy grave. El prota le hace saber de que deben hacer algo, ya que el grupo de el Zarya aún debe estar persiguiéndolos. Altea le dice de que conoce a muchos que lograron pasar por la frontera y podrían ayudarlo, ya que si le explican la verdad a todos, posiblemente le crean que en realidad los traidores son los héroes. Pero el prota se niega a la idea, ya que si hacen esto y las personas se ponen rebeldes, posiblemente enviarán a caballeros para acabar con todas las personas. Pasado un largo rato el prota le dice a Ant de que no podrá acompañarlo más, ya que no quiere que alguien como ella se muera solo por estar a su lado. El prota enseguida se comienza a marchar y cree que la chica tiene un gran potencial, y le hubiera gustado verla crecer en la academia con Glea. Al día siguiente Cell llegó frente al grupo de la chica y comenzaron una pelea. Las personas a su alrededor lo vieron pelear, y varios niños al ver al prota mencionaron que parecía un héroe más que un villano. En ese momento vemos que el prota dejó de moverse debido a que crearon una barrera con el poder de hada que cargaban. El Zarya le hizo saber de que a pesar que suplique por su vida, acabarán con él ya que no quieren que la vida de los héroes corra peligro. Incluso le hace mención de que Varestar se encuentra cerca de la ciudad. Esto hace recordar al prota lo que habían hecho al sujeto, y justo vemos que Varestar se encontraba en su castillo completamente nervioso al saber que el prota se encontraba en la ciudad en ese momento, ya que se puso histérico mientras decía de que acabarán con el prota y también claramente con sus compañeros. Por otra parte el Zarya atacó al prota, pero este pudo moverse al instante, ya que justo había llegado Ant y le rompió la barrera que habían creado los sujetos. El Zarya comenzó a pelear con el prota mientras cree que Ant es un desperdicio de la guerra la cual pelea por la vida de alguien como Cell. Por otra parte el prota observa cómo Ant pelea con los sujetos y cree de que ahora que está concentrada pelea mucho mejor. Incluso los enemigos se dieron cuenta de que su nivel de combate subió exponencialmente. El Zarya al ver al prota y la chica combatir, se dio cuenta de que Cell en realidad no tiene la mirada de un asesino como lo han hecho saber, pero todos fueron interrumpidos cuando una gran explosión se creó en uno de los muros de la fortaleza. Esto dejó herida a Ant y vemos de que muchas flechas se comenzaron a dirigir hacia la ciudad. El prota en ese momento aprovechó la distracción para poder escapar a diferencia del Zarya, ya que ésta se puso nerviosa al ver que la ciudad estaba siendo atacada por orden de uno de los magistrados enemigos. El ataque enemigo hizo que todas las personas de la ciudad entraran en pánico, y por otra parte Cell llevó a su compañero a una parte segura de la ciudad. Ant le preguntó al protagonista si acaso estaba orgullosa de ella, pero de inmediato se desmayó debido a sus heridas. Esto hizo que el prota se causara una herida en su lengua, y le dio un beso a la chica para poder pasar un poco de su energía vital
rebelde semihumano. Esto hizo que la chica comenzara a retrocederse del dolor, y Cell piensa de que debe ser fuerte para que su cuerpo pueda recibir su sangre curativa. Por otra parte, el Zarya llegó con los encargados que había enviado Varestar, y la chica le pidió de inmediato que se marchara de la ciudad junto a sus hombres, pero uno de ellos se negó por completo, ya que le hizo saber de que debido en la ciudad conocida como Ciudad Libre, albergaba al prota y entonces podían tomarla y acabar con el señor de la ciudad, ya que lo consideraban traidores contra el imperio y por esta razón ahora harán todo lo que ellos quieran. El Zarya no comprende cómo un magistrado como él puede estar tomando este tipo de decisiones, pero el sujeto le dice de que no puede hacer nada ya que si intenta atacarlos entonces estaría atentando contra uno de los héroes, y esto ocasionaría que el marqués ordene ejecutarlos a los 4. En ese momento el magistrado le ordena a todos sus caballeros que busquen al señor de la ciudad y acaben con él. El grupo del Zarya se puso nervioso ya que no hay nada al respecto que puedan hacer. De regreso con el prota, Ant logró despertar y el prota se alegró por esto. Asimismo le hizo saber de que ahora que aceptó su sangre en su organismo, podría utilizar el poder de las lunas al igual que él. Tras decirle unas palabras se marcha y le menciona de que puede alcanzarlos cuando se sienta mucho mejor. Por otra parte, Althea sabe de que debe hacer algo en la ciudad, por lo que se dirigió a la casa del señor de la ciudad. Así se encontró con los dos bandos, los cuales estaban a punto de luchar. En una escena paralela, el Zarya sigue pensando que podría ser, ya que acabarán con toda la ciudad si no hacen algo, por lo que le pregunta a uno de sus compañeros si acaso tiene un plan. En ese instante, el hombre le hace saber de que la única manera que puedan detenerlo es deteniendo el estandarte con el título de Beit el Grave, que posee claramente el ejército, ya que dicho título que posee el estandarte fue otorgado por parte del emperador a Varestar. Esto puso a dudar mucho a la justicia del héroe, ya que ella se había unido a la Orden de las 7 Lanzas para servirle claramente a las personas, y a cambio su héroe está lastimando a todo un pueblo. La chica en este instante recordó las palabras de Anne, las cuales eran de que si acaso habían visto a su héroe defender al menos a una persona. Por otra parte, el magistrado le dice de que uno de sus hombres que informe que revisarán todas las casas y acabarán con los rebeldes. Esto puso muy aterrado al hombre ya que no pensaba de que el magistrado fue tan malo como él pensaba. Justo vemos que varias personas fueron atacadas por los soldados y el Zarya se sintió totalmente impotente. Justo cuando uno de los compañeros golpeó a un niño, llegó el prota y asesinó al caballero. Esto hizo que todos quedaran en shock y varios caballeros se pusieron de guardia. El prota los retó a atacarlos ya que estaba muy a gusto atacando a personas indefensas, por lo que lo llamó un ejército de cobardes. Esto provocó que todos comenzaran a atacarlo, pero como era de esperarse, el prota los terminó asesinando a todos. Asimismo le pidió al chico y a su madre de que se resguardaran en el lugar seguro. Todo esto mientras el grupo del Zarya vio como el prota salvaba a personas inocentes. Por otra parte, el prota llegó frente al magistrado y vemos que un caballero le informa al sujeto que su ejército está siendo atacado por los ciudadanos y caballeros de la ciudad. Asimismo, Althea se encontraba ayudando para repeler a los invasores que estaban atacando a los ciudadanos y saqueando también la ciudad, y le hizo saber que claramente uno de sus viejos conocidos de antes, cuando trabajaba como contrabandista, no le importa la vida de las personas, pero al ver lo que le hicieron con una de sus familias decidieron pelear por las demás personas. Seguidamente vemos que mientras él se encontraba acabando con varios sujetos, el grupo del Zarya se dio cuenta de que estaba haciendo una muy buena labor, así que uno de sus compañeros le hizo mención de que si ayudan al prota, podrían repeler por completo todo el ataque que había ordenado Varestar. El Zarya se puso nerviosa por unos instantes, ya que no quería unirse al prota en combate, pero al ver de que es por el bien de la ciudad le dijo a sus compañeros de que se unirán a él para poder acabar con el ejército enemigo. Para mejorar aún más la situación vemos de que llegó Ant con la experiencia algo distinta y acabó con varios de los sujetos. El prota le hizo saber de que ahora puede contar con ella, por lo que enseguida se lanzaron para acabar con otros sujetos. Esto creó pánico entre muchos guerreros, los cuales decidieron correr, pero se toparon con el grupo del Zarya, el cual había llegado para defenderlos.
Posteriormente vemos que el combate continuó y el magistrado decidió dejar a uno de sus hombres en el lugar mientras él se dirigía en una bestia al castillo de Varestar. Sin embargo, como era de esperarse, el ejército enemigo lo terminó superando y no tuvieron más remedio que huir de la ciudad debido a que el prota y los demás les ganaron la batalla. Pero vemos que repentinamente un rayo comenzó a crearse desde los cielos e impactó la ciudad. Esto dejó en completo shock a todos, ya que destruyó gran parte de la ciudad y hubieron muchos muertos. Justo vemos de que se trataba de un barco volador el cual tenía un cañón mágico, el cual estaba siendo dirigido por Varestar. El compañero del magistrado, al ver qué sucedió, le dijo a todos de esto, que esto es lo que ocurre a las personas que lo enfrentan, y ahora tendrán que enfrentarse al barco volador, el cual es su fortaleza andante. Esto puso nervioso al Zarya, ya que sabe de que se trata de un cañón que había creado el prota y su maestro hace muchos años, pero el sujeto lo adaptó para poder poseer dicha arma en un barco volador, lo cual considera literalmente ilegal, ya que el emperador no permitiría una arma de tal magnitud. El prota por otra parte se alegró al saber de que finalmente el héroe le dio la cara, ya que piensa que le ahorró mucho tiempo al tener que ir a buscarlo por toda la ciudad. Seguidamente Varestar desplazó una orden de aliados para que atacaran nuevamente la ciudad, pero debido a que no le importa su vida, acabó con sus aliados del ejército del magistrado utilizando nuevamente el cañón. Los propios hombres que manejaban la nave quedaron en shock al ver que su héroe quería asesinar a sus propios hombres, y Varestar no parece importarle nada de lo que claramente los demás piensen, ya que dicen de que no hay nadie que tenga más autoridad que el imperio que le diga que deba parar. Simultáneamente vemos que el grupo del Zarya atrapó al compañero del magistrado, ya que querían interrogarlo con respecto a la nave de su héroe. De regreso con el prota, logró salvar a un héroe que estaba a punto de morir por un muro que estaba a punto de caer sobre él, y tanto Cell como Ant menciona de que deben acabar con los dragones que poseen el ejército enemigo. Enseguida ambos se dirigieron para ingeniar un plan, y el resto de los caballeros de la ciudad comenzarán a evacuar a los ciudadanos. Pepi en ese momento observó una mujer que estaba junto a su herida y le pidió de que evacuaran, pero se sorprendió al escuchar con su propia boca de que esperaría a uno de los 7 héroes que vengan a salvarla, claramente sin saber que el mismísimo Varestar es el que está atacando la ciudad. De regreso con el prota, estos se desplazaron por los techos de las casas, y vemos que con un salto el prota activó su espada oscura y acabó con varios sujetos. Ant de igual modo logró subirse a uno de los dragones y continuaron acabando con varios soldados. Los ciudadanos de la ciudad quedaron asombrados al ver que a pesar de que no conocen el prota los está salvando, y el comandante de dicha ciudad menciona de que al ver al prota sabe que se trata de un mismísimo héroe, claramente sin saber de que es la persona que todos en el imperio creen que realmente es un traidor. Esto motivó a todos a apoyar al prota y comenzaron a eliminar a los miembros del ejército enemigo, y para mejorar aún más la situación comenzaron a llamar héroe al prota, y Pepi se emocionó al ver que finalmente reconocen a Cell como lo es. Posteriormente el prota se dirigió junto a Ant para seguir combatiendo, a diferencia del magistrado, quien le ordena a sus hombres seguir peleando mientras él se dirige a realizar otra labor, ya que debe encontrar la insignia de la flota de la aeronave del dragón. Así podrán tener el control de los cañones de la ciudad y podrán acabar con todos los que consideran rebeldes. Sin embargo, justo en ese momento la flota que andaba buscando el sujeto comenzó a despegar, ya que el compañero del magistrado le había revelado toda la información al grupo del Zarya. Varestar se encontraba observando la ciudad y se alegró a pesar de que finalmente habían capturado la nave, pero se comenzó a molestar al ver que la nave poseía la insignia de Glenn. Esto enfureció muchísimo al sujeto, ya que recuerda de que él había solicitado que creara una nave para él, pero terminaron construyendo una para Glenn en su propio territorio. Todo esto por órdenes de la capital imperial, así que lo odia de todo corazón. Seguidamente se nos revela un recuerdo de Varestar, ya que este se encontraba junto a los otros héroes de la noche que asesinaron a los compañeros del prota. Estos se encontraban pensando sobre una misión a la cual los habían enviado, pero al no poder creyeron de que lo mejor sería regresar para hablar con el emperador. Uno de ellos le hizo saber de que Cell tenía la capacidad para poder cumplir dicha misión, pero el resto se oponía a mentir de que toda la gloria se la llevaran unos simples asistentes mientras ellos eran las personas importantes. Así que fue ese el momento en el que decidieron acabar con ellos. Y de regreso
regreso al presente, Varestar se comenzó a reír como un desquiciado, al saber de que ahora posee ambas naves y tendrá el poder absoluto. Justo el prota acabó con varios caballeros y la nave de Varestar intentó atacarlos. Por otra parte, el equipo del Zarya comenzó a cargar el cañón, y la chica menciona de que sabe de que se meterá en muchos problemas, ya que la hija de una familia electa del emperador se está metiendo contra un héroe, pero recuerda de que su padre le había mencionado de que no puede dejar en alto las injusticias de la vida, por lo que piensa atrapar a Varestar y encarcelarlo. Finalmente vemos que tras varios segundos de la nave del Zarya, logró impactarle un poderoso ataque a la fortaleza del héroe. Esto hizo que el sujeto, todo un cobarde, comenzara a llorar del miedo, y le pidió que de igual modo atacara a la otra nave, ya que se sintió totalmente traicionado tras pensar que eran sus hombres los que manejaban la nave. Cell, por otra parte, logró infiltrarse en la fortaleza tras romper unos muros, lo que ocasionó que Varestar se escondiera en lo más profundo. En una escena paralela vemos que la nave donde venía Zoen y Face llegaron a la ciudad y se toparon con la ciudad destruida. Esto los dejó asombrados, y Rosen, al ver la fortaleza flotante de Varestar, no comprende por qué un héroe tendría un arma como esta a espaldas del Imperio. Seguidamente vemos que Varestar por alguna extraña razón recordó la imagen del antiguo Cell, y se pregunta por qué razón en una circunstancia así lo recuerda si él mismo lo asesinó. Pero el prota justo se encontraba cerca de las escaleras siguiendo su rastro. Justo Varestar llegó a un lugar donde varios caballeros estaban subiendo en naves para poder escapar. El sujeto trató de sacar a uno de los caballeros para tratar de tomar su puesto. Sin embargo, estos terminaron pateando al héroe y lo dejaron en la fortaleza. Para empeorar aún más la situación para Varestar, vemos que frente a él apareció Cell. En ese momento el sujeto tiene un recuerdo de cuando ayudó a construir varias armas junto a su padre, ya que parte del negocio familiar era construir armas y cañones para el Imperio. Su padre le habían mencionado a sus hermanos a comparación de él que ya habían logrado muchas cosas en la vida, por lo que le hizo mención de que el emperador estaba buscando héroes, y debido a que Varestar era fuerte le pidió de que se hiciera la solicitud, ya que en parte podrían ganarse aún más la confianza del emperador. Pero tras un tiempo se unió, y el prota siempre lo terminaba salvando de las situaciones de su vida donde peligraba. Y de regreso al presente, repentinamente Varestar se dirigió al prota con su antiguo nombre. Además comenzó a delirar mientras lloraba y pedía regresar con su padre, ya que le hizo saber de que él solo es un comerciante y nunca tuvo un entrenamiento como el prota y el resto de los héroes. Aún así podremos decir que realmente el sujeto, más que un héroe, simplemente fue alguien que ocupó el puesto de uno. Finalmente Varestar recuerda las palabras que claramente le había dicho el prota, ya que le explicó que cuando cumplieran la misión iban a regresar con su padre. Pero justo el prota interrumpe sus pensamientos cuando levantan su espada, y de un solo corte acaban con el sujeto. El prota sintió un poco de lástima, ya que sabe que el sujeto desvió su vida de algo que quería hacer, para convertirse en un tirano del Imperio, por lo que comenzó a llorar mientras pensaba que su vida debía terminar de una mejor manera que esta. Posteriormente la nave de Rosen llegó cerca de donde se encontraba el prota y el héroe caído. Esto dejó en completo shock al sujeto, quien vio de que ahora el héroe se encontraba muerto, a diferencia de Face, quien se alegra al saber de que el prota es un rival muy digno. En ese momento ambos descendieron con el prota, y este muy feliz les hizo saber de que es el segundo héroe caído. Rosen trató de persuadirlo para detenerlo, pero claramente Cell se negó por completo. Face por otra parte le hizo saber de que ahora que acabó con dos héroes, si lo derrota tendrá mucha gloria en el Imperio, y el prota lo reconoce de haberlo visto el otro día saliendo de la taberna. Asimismo Face tomó una postura de combate, ya que el prota le resultó familiar y se lanzó a pelear. Mientras cruzaban espadas, él se dio cuenta de que dicha técnica pertenece a la academia donde entrenó con Glea. Face lo felicitó por su gran capacidad de combate y le pidió que utilizara su técnica de las alas oscuras, ya que lo había visto utilizarlas en varias ocasiones. Rosen le dice de que no sea tan ingenuo, ya que el prota lo mataría al instante. Face, sin embargo, le recalca de que quiere ver la técnica antes de asesinarlo, ya que así podría obtener el título de hombre de las alas negras caído. Posteriormente se lanzaron a pelear nuevamente mientras lo hacía Face. Piensa de que su técnica con la espada es mucho mejor que la de Glea, así que se detuvo unos instantes y le preguntó quién rayos es él en realidad. Por otra parte, Rosen sabe que el prota es el antiguo caballero que habían traicionado a los héroes, así que cree que los dos mejores espadachines de dos épocas distintas están peleando sin cesar. Face le hace saber al prota de que sus movimientos son algo extraños, ya que siente como que Cell estuviera en el cuerpo de otra persona, pero al ver que el prota no le dice ni una sola palabra, activa una habilidad que aumenta
aumenta su velocidad en ese instante, y sin pensarlo dos veces se lanzó contra Cell para acabar con él. Justo el prota recibió el impacto que rompió parte de la armadura de su brazo. Phase menciona de que está un poco decepcionado del prota, ya que creía que realmente solo las personas que dominaron los 8 niveles de pelea podrían usar las alas negras, y al ver que no esquivó su ataque lo considera un inútil con el que acabará de inmediato. En ese momento la luz de ambas lunas se pusieron sobre el cuerpo del prota, y justo vemos que Phase se lanzó contra él en ese instante. Sin embargo, el prota activó sus alas negras y con un solo corte logró neutralizar al chico. El prota no quiso acabar con él, pero le hizo mención de que si continúa entrenando y deja de lado la duda de su ser, podría llegar a dominar de igual modo las alas negras. Finalmente le dice de que ahora tienen un enemigo más por el que debe preocuparse en un futuro. Asimismo llegó su compañero en un dragón y se fue con ella, y Phase en ese momento piensa que las alas negras están creadas para acabar con el enemigo de un solo golpe, pero se siente impotente al ver que el prota no quiso acabar con él por lástima. Al día siguiente vemos que el Zarya fue capturada al igual que sus compañeros, ya que estaba siendo acusado de haberse aliado con el prota, pero uno de los encargados de alto rango hizo mención de que ella se salvará únicamente por venir de la familia electoral del emperador, a diferencia de sus 3 compañeros, los cuales serán ejecutados. Esto llenó de impotencia a la chica, ya que no pueden creer que los están acusando tras el ataque de Varestar. La chica fue encerrada en su cuarto bajo vigilancia, pero sus compañeros llegaron por la ventana ya que la chica les había pedido escapar todos juntos. Enseguida emprendieron la marcha y un grupo de caballeros se postró frente a ellos. Sin embargo, el Zarya se terminó dando un puñetazo debido a que consideraba injusto que lo quieran castigar por haber salvado a las personas. Creen que su padre estaría orgullosa de tomar una decisión como esta, por lo que tras decir estas palabras se terminó marchando junto a sus compañeros, haciéndolos pensar de que ahora sí se han convertido en unos rebeldes fugitivos. En un cambio de escena vemos que el compañero del magistrado de igual modo estaban encarcelado. Justo ellos, uno de sus compañeros está liberado de la prisión, y ambos terminaron corriendo a toda prisa. Mientras iba a toda prisa le hizo saber de que alguien está atacando la ciudad libre, así que sus fuerzas armadas lograron liberar a su supuesta bestia, el cual está viviendo bajo la alcantarilla, para que acabara con dicho hombre, pero se llevaron la sorpresa de que justo se toparon de frente con el monstruo. En un cambio de escena vemos que las personas de la ciudad libre pusieron un estandarte en medio de la ciudad para regresar a su nuevo héroe, claramente refiriéndose al prota. Esto hizo que un grupo de caballeros se molestara al ver que idolatran a un rebelde, por lo que le ordena a uno de sus hombres que acabará con una de las mujeres, y justo cuando estaba a punto de impactar a la chica apareció el prota para protegerlos a todos. Esto dejó temblando al pequeño grupo del caballero al ver lo poderoso que es él. Además apareció Ant sobre un dragón y se dieron cuenta de que el prota en realidad era el asesino de héroes, lo que ocasionó de que todos los caballeros comenzaran a correr atemorizados al verlo. Finalmente el prota amenazó a uno de los sujetos, el cual era un noble, y mencionó de que en dicha ciudad había sido considerado libre por el emperador, así que no tiene nada que hacer ahí, por lo que el sujeto salió corriendo al igual que el resto de los caballeros, y el prota en ese momento se acercó al estandarte y vemos de que un corte destruyó la bandera, ya que prefiere que los ciudadanos no llamen la atención de esta manera, debido a que traerá más personas las cuales le pueden causar daños a todos ellos. En una escena paralela vemos que el compañero del magistrado, de igual que el otro hombre, lograron sobrevivir. Estos se encuentran en una reunión de caballeros acompañados de un hechicero que dice poder controlar a la bestia de las alcantarillas, pero fueron interrumpidos cuando llegó el grupo del Zarya para poder detenerlos. Justo acabaron con varios caballeros al igual que los interrumpieron al que estaba tratando de invocar a la bestia de las alcantarillas. Los hombres se pusieron nerviosos y piensan que el hechicero resultó ser un fracaso, ya que este justo se quitó su capucha y reveló que realmente no es ningún hechicero y solo se trataba del jefe de los monjes guerreros. Este comenzó a correr al ver que el Zarya lo estaba persiguiendo, pero justo se topó con el monstruo de las alcantarillas, el cual lo atrapó en ese instante. Por otra parte, mientras Althea y Pepi se encontraban preocupadas por el prota, se creó una explosión cerca de ellas. Justo vemos que salió del subsuelo el mismísimo Gerampen, ya que este era el supuesto monstruo de las alcantarillas que había mencionado, pero Pepi se alegró al verlo y ambos se terminaron dando un abrazo.
eso. Poco después Gerampen le explica de que tras la caída del techo en el castillo tuvo varias heridas graves. Sin embargo, los tentáculos de Fargo se unieron a su cuerpo y lograron curar sus heridas. Y ahora ha tenido una segunda oportunidad para vivir y piensa expiar todos los pecados que cometió Fargo. Y piensa de que hacer el bien y que las personas estén a salvo. No obstante, siente vergüenza por su nuevo cuerpo y Peppy lo hace sentir mucho mejor, ya que le dice unas palabras que le hicieron llorar de alegría en ese momento. Repentinamente Peppy le dice a los chicos de que siente ganas de realizar un viaje, ya que siempre ve al prota triste y quiere encontrar algo que lo pueda hacer sentir mucho mejor. Althea no tiene problema con esto, e incluso Gerampen se ofrece para acompañarla en su aventura. El grupo del Saria, quien se encontraba en el lugar, le dice de que pueden acompañarlos, ya que ellos de igual modo pensaban realizar un viaje. Así que tras aceptar, todos quedaron muy felices al ver de que ahora tendrán nuevos compañeros de aventura. Y en un cambio de escena vemos que Ant y el prota se dirigían en un dragón. Ant le preguntó a Cell si acaso estuvo bien de que se hayan marchado sin despedirse de las chicas, pero el prota le dijo de que si lo hacían posiblemente ellas iban a querer venir con ambos, y claramente podrían significar poner en riesgo sus vidas. Finalmente el prota les dice de que es hora de continuar su viaje en busca del resto de los héroes, y poder asesinarlos a cada uno de ellos. Y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta que será héroes. Y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Además, si quieres un saludo en uno de los videos o quieren recomendarme un anime para resumir en el próximo video, suscríbanse al canal porque estamos a punto de llegar a los 4 millones de suscriptores. Así que muy pronto estaré saludando a todos los que dejen sus comentarios en los videos.